Hoy nos vamos a meter con una pregunta fascinante. ¿Cómo podemos leer hoy textos que tienen miles de años y de verdad entender lo que querían decir? Para ello nos vamos a guiar por las ideas de Simón Noguera y así descubrir una perspectiva judía mesiánica sobre las escrituras hebreas. Bueno, pues entremos en materia. El desafío es enorme, ¿verdad? A ver, ¿cómo podemos conectar con un texto que nos lleva 3000 años de ventaja, que fue escrito en una cultura y en un idioma que no son los nuestros? Imaginaos un abismo, pero uno de verdad, ¿eh? A un lado, el mundo antiguo hebreo, al otro, nuestro mundo moderno. Según la fuente, la distancia cultural y de idioma es inmensa. Durante siglos, la teología occidental ha estado intentando construir un puente para poder cruzar ese abismo. Vamos a ver cómo. Y entonces, ¿cuáles son las herramientas que se usan para construir este puente entre mundos? Pues el enfoque occidental tradicional tiene, digamos, su propia caja de herramientas. Para construir ese puente se usan dos herramientas clave. Por un lado, la hermenéutica. Esto, para que nos entendamos, es el mapa, o sea, el conjunto de reglas para interpretar el texto. Y por otro, la exégesis, que es el viaje en sí, la aplicación de esas reglas. Es lógico, ¿no? No se puede llegar al destino sin un mapa, pero el mapa no sirve absolutamente de nada si no se empieza el viaje. Y ojo, que estos métodos han funcionado, y muy bien, han dado frutos estupendos. Pero, y aquí está el quiz de la cuestión, la fuente argumenta que también tienen sus limitaciones, y unas limitaciones que a veces pueden llevar a interpretaciones que se alejan un poco del significado original. Entonces, ¿cuáles son exactamente esas limitaciones? Vamos a analizar de cerca ese lente de Occidente para entender qué es lo que, según la fuente, se nos podría estar escapando. El autor señala tres problemas principales. Primero, el idioma. Es que depender solo de diccionarios es como ver el mundo en blanco y negro. Se pierden todos los matices, todos los colores del hebreo. Segundo, ignorar la tradición. Esto es dejar de lado un auténtico tesoro de sabiduría, que es la literatura rabínica. Y tercero, la falta de contexto. Es como intentar entender un chiste sin conocer la cultura de donde viene. Sencillamente, no se pilla. Mirad, este es un ejemplo perfecto del problema con el idioma. En español decimos reposo. Pero es que en hebreo ese concepto se despliega en varias palabras con matices únicos, como Shabbat, que es el descanso sagrado, Menujá, que es más bien tranquilidad, o Nuach, que implica asentarse. Si solo se traduce como reposo, se pierde toda esa riqueza de significado. Para solucionar esto, la fuente apunta a un recurso muy rico, la tradición oral judía. Pero, claro, esta presenta un dilema. Para entender el dilema, es clave esta distinción. Por un lado, tenemos la Torá escrita, el texto canónico, pero por otro existe la Torá oral, y esto es un océano de interpretaciones, debates y leyes que se transmitieron de generación en generación explicando y expandiendo el texto escrito. Desde la perspectiva del judaísmo ortodoxo, esta tradición oral no es un simple apunte al margen, que va para nada. Se considera de origen divino, entregada a Moisés en el Sinaí junto con el texto escrito. Y por eso tiene la misma autoridad. Es una cadena de transmisión que, según esta visión, es ininterrumpida y llega hasta hoy. Y aquí llegamos a un punto de inflexión. La fuente, desde una perspectiva mesiánica, plantea una crítica fundamental. Si se cree que Yeshua es el Mesías, como dice la cita, todo el sistema ortodoxo sobre el fin de los tiempos, eso es la escatología, se derrumba. ¿Por qué? Pues porque ese sistema aún espera un Mesías con un rol más político, y la figura de Yeshua lo redefine todo. Aquí vemos otro punto de conflicto. La tradición rabínica dice que el segundo templo fue destruido por el odio sin causa entre los propios judíos. El autor no lo niega, pero dice que esa explicación se queda corta. Para él falta la pieza central del puzzle, el rechazo de Yeshua como Mesías. Así que, con estas críticas sobre la mesa, ¿la solución es descartar la tradición oral? Según la fuente, absolutamente no. A pesar de los desacuerdos teológicos, es un tesoro lleno de virtudes inmensas e importante, indispensables. ¿Y cuáles son esas virtudes? Pues son enormes. Pensad en la liturgia, los libros de oración, datos históricos clave, incluso debates rabínicos sobre cómo sería el Mesías. Pero lo más fascinante es cómo la tradición oral aterriza las leyes, muestra cómo mandatos que parecen abstractos se convirtieron en sistemas de justicia social muy avanzados para su época, protegiendo a los más vulnerables. Entonces, ¿cómo se concilia todo esto? ¿Cómo se aprovechan las virtudes sin aceptar las conclusiones teológicas? La fuente propone una nueva forma de interpretar, una síntesis. Y esta imagen lo ilustra muy bien. El objetivo no es elegir entre la exégesis occidental y la tradición judía, sino crear un método que se involucre críticamente con la tradición oral. Se busca valorar sus profundas percepciones y su contexto, pero siempre reinterpretando todo a través de la lente de la fe en Yeshua como el Mesías. Y terminamos con esta reflexión.
Este debate teológico tan específico en realidad pone de relieve un desafío universal para cualquiera que busque entender el pasado, ya sean textos religiosos, históricos o filosóficos. ¿Cómo podemos honrar el contexto original sin quedar atrapados en él? En definitiva, ¿cómo construimos ese puente entre su mundo y el nuestro?